Y estamos acá, estamos con Claudio Fernández Macor en el final de esta semana, que han pasado cosas, pero nosotros nos detenemos muchas veces en intentar proyectar de aquí a futuro en algunas medidas a corto, mediano y largo plazo que nos puedan ayudar a salir de esta, en especial en un año electoral, para también poder estar atentos a las estrategias electorales que tenga cada fuerza y que cada uno decida por dónde ir. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás, Guillermo? Buen día a toda la audiencia. Bien, ¿Qué bien. tal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema recurrente de las últimas semanas, pero también de los últimos días, porque se refirió hasta anoche la vicepresidenta Cristina Fernández acerca de los dólares que faltan en la economía y que de alguna manera hay que o recuperar o generar según por donde se lo mire, pero vos tenés tu visión al respecto. Sí, bueno, vimos que el último dato de inflación confirma una aceleración ya casi dramática. Vamos a ver cómo la inflación es hoy un fenómeno sobre todo explicado por la crisis cambiaria que está atravesando el país y la escasez de dólares que hay, la total carencia de dólares que hay. Y eso, digamos, está siendo un problema muy agudo, que se va haciendo más agudo con el tiempo. No hay una corrida cambiaria, es erróneo decir eso. Lo que hay es una crisis cambiaria que provoca corridas cambiarias. Vamos a ver esa crisis cambiaria, porque las medidas que tomó Massa, de las que se hablaron mucho hace unos días, se vinculan con estos problemas. Vamos a empezar con la inflación. Voy a pasar unos datos rápidos, sí, y después vamos a ir. Vamos a tratar de hacer esto hoy, digamos. ¿Por qué no hay dólares en la Argentina? Uno podría preguntarse esto, ¿quién se fugó los dólares desde que Alberto es presidente, o sea, desde que el Frente de Todos está en el gobierno? Porque ingresaron una cantidad gigantesca de dólares. Ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar con la inflación. Si querés, Martín, poné la primera. Ahí vemos la inflación mensual desde enero 2022. Inflación mensual. Vemos que cuando se desata la guerra en Ucrania, ahí en febrero-marzo, se dispara. ¿Se acuerdan que todos decían la guerra en Ucrania, etcétera? Baja. En julio vuelve a aumentar, digamos, a un poco más del 7, que fue el interregno, el papelón que se hizo con Batakis, ¿se acuerdan? Más asume en agosto. Asume en agosto y fíjense cómo la inflación, se recuerdan que empieza a reducirse, incluso llega en noviembre a estar 4,9. 4,9, que ahí fue donde dijo en abril vamos a estar en el 3, 3,5. Exacto, ahí metió la pata. O dijo, si estoy en el 3 y pico o soy presidente. Sí, ahí dijo, para abril vamos a tener un 3, adelante, digamos. Fíjense que desde que dijo eso no paró de aumentar. En abril fue 8,4%. Ya se estima que mayo va a estar por encima del 9%. Es decir, corremos hacia una inflación que va a tener un piso 130, 140 con suerte anual este año. Pero fíjense lo preocupante, ¿no? Las barritas rojas son la inflación en los precios, el crecimiento en el precio de los alimentos en específico. Fíjense lo que fue febrero, marzo y abril. Sí, un promedio del 10%. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Esto, por supuesto, impacta directamente en la pobreza. Aquí lo remarcamos porque es el ítem a mirar, porque es justamente lo que hace que uno coma o no coma, o qué come en realidad, claro, y está siempre por encima de la media, es casi lo que más tracciona son los alimentos. Uno podría decir, fíjense el resultado que da la política de precios cuidados. Ahí está, digamos. Ese es el resultado que están produciendo. Bueno, nosotros siempre decíamos, o dijimos muchas veces, que hasta el año pasado la inflación era un fenómeno, digamos, sobre todo explicado por la emisión para financiar déficit. Ese problema ya no está, digamos, en la Argentina. Se emite muy poco para financiar el déficit porque está habiendo un ajuste gigantesco, ¿verdad? En este momento, entonces se emite poco. Y uno de los principales factores hoy del aceleramiento que estamos viendo en la inflación tan peligroso se vincula con la crisis cambiaria, la falta de dólares, y con las políticas que el gobierno está haciendo en función a eso, que es el incremento de las tasas, que es lo que anunció Massa el otro día. Vamos a ver eso, vamos a ver esto. ¿Qué pasa con los dólares en Argentina? ¿Por qué no hay dólares en la Argentina?
¿Y por qué entonces el gobierno tiene que estar tomando esas medidas o está continuamente preocupado por conseguir dólares o porque no se vayan? ¿Es porque no ingresan? ¿Pensás que es porque no ingresan? Y en el último tiempo yo te podría decir, y respecto a la sequía, las bajas exportaciones, capaz que te doy la derecha que no están ingresando dólares. Bien, vamos a ver eso, vamos a verlo. Bueno. Mirá lo siguiente, Martín. Lo siguiente es la evolución en el precio de la soja. ¿Se acuerdan que hasta 2011 hubo un boom en el precio de la soja que estimuló muchísimo el superávit comercial y el ingreso de dólares? En 2011 empezó a reducirse. En 2015, justo cuando asume Macri, asume un piso. Ahí vemos, digamos, en el gráfico ese piso. Desde 2015 la soja estaba a 300. Cuando se inicia la pandemia, fin de 2019, principio de 2020, los precios se despegaron tremendamente. Y 2021, 2020, 2021 y 2022 fueron años de precios del commodity que más exporta la Argentina, que es soja y derivados, récord. Incluso llegó a estar por encima del precio del boom anterior, 2011. La soja llegó a 660 y sigue alto. La Argentina logró volúmenes récord de exportación desde 2020. Récord. O sea, exportó más que lo que exportaba en 2010, 2011, 2012. El ingreso de dólares a la Argentina desde 2019 fueron récord. No porque haya habido un desarrollo económico, sino porque en 2021 hubo récord de cosecha y precio récord, y en 2022 precio récord otra vez. ¿Y dónde están? Bueno, vamos a ver. Si miramos las exportaciones, Martín, pasá a la siguiente. Vamos a ver, eso es ingreso de dólares por exportación, ¿no? Totales, totales, sobre todo explicada por la soja. Boom de commodities hasta 2011, récord. En Macri caen los precios, como veíamos recién, se planchan. Sí. 2020, 21 y 22 vemos que crecen exponencialmente. 2022 son más altas que el récord que se había logrado en 2011. Fíjense, ingresaron 90.000 millones de dólares casi por exportaciones. ¿Dónde están esos dólares? Uno podría decirse en el lenguaje nacional y popular, ¿quién se lo fugó? Miremos el superávit comercial. Sí, son 2 deudas aproximadamente con el FMI. Miremos el superávit comercial, porque uno va a decir, bueno, hubo boom de importaciones, lo que se dijo, ¿no? Bueno, es lo que se dijo en un momento, pero los montos que se decían que se estaban fugando eran mucho menores a estos, hablaban de 3.000 y 4.000 millones de dólares, cuando Cristina lo dijo en su momento. Me parece que era al ministro Culfas, ¿no era que le recriminaba? O a Feletti, a Culfas creo. Sí. Que hubo una pelea ahí. Y a Guzmán también, ¿no? Y a Guzmán, por supuesto, por las importaciones, entre comillas. Bueno, pero ¿qué pasa? Si uno, digamos, saca el saldo, netea las exportaciones con las importaciones, es decir, los dólares que entran por los dólares que salen por importación, eso se llama saldo comercial. Si querés pasar a la siguiente, Martín, lo que vemos es que hubo saldos comerciales récord también en esos periodos. Sí, sí, sí. Fíjate, yo puse para comparar, digamos, lo que fue el boom de los commodities, hasta 2011 caen. Macri tiene déficit comercial todo el tiempo, porque los precios de los commodities se plancharon. Fíjense la Argentina, ¿no? Siempre dependiendo de eso. Sí. Fíjense, 2019, 20, 21 y 22, superávit comerciales por encima de los récords que se habían alcanzado en la primera parte de los 2000. Fíjense, 15.000, 13.000, 15.000. En la Argentina ingresaron dólares netos por comercio exterior por 45.000 millones de dólares en los últimos años. 45.000 millones de dólares. Y sin embargo no tenemos reservas y no hay dólares. Si querés pasar a la siguiente, las reservas. Es decir, ingresaron tantos dólares como en el boom de los commodities. Sí. Si mirás la línea verde, son las reservas netas, simplemente decir, mirar ahí, son cero. Sí, hoy prácticamente cero. Incluso algunos dicen negativas, ¿no? Que vamos a entrar en eso. Cero. No tiene reservas la Argentina. Ingresaron, insisto, con esto, por comercio exterior, Expo menos Impo, 45.000 millones de dólares.
y no tenemos reservas. Antes de que vayas a dónde están los dólares en los 6 minutos que nos quedan, uno dice, comparando también los dichos de, por ejemplo, Diego Cristina, porque fue una de las que lo dijo, no sé si después tuvo capacidad de acción o no quiso o no supo. Ayer justamente hablaba también de no se puede depender del precio del commodity, porque cuando se desploma sonaste. Si la balanza comercial, si el saldo comercial fue tan positivo, evidentemente faltó una estructura de decisiones y de políticas de Estado para con esos dólares producir o retenerlos, o aumentar las reservas, no sé, o pagar deuda. Ninguna de esas cosas se hizo y hoy estamos en cero. O si alguna se hizo, vos lo sabrás mejor. A ver, acá entramos en el terreno de qué pasó con los dólares, ¿no? Sí. 45.000 millones por superávit comercial. ¿Se le pagó al fondo? No. No. Es más, por el fondo ingresaron 5.000 millones. Ahí claro. tenemos 50.000 millones. Macri dejó 10.000 millones de reservas netas. Hoy hay cero, ahí tenés 10.000 millones más. Van 60.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con eso? Primero, se le pagó a otros organismos de crédito multilaterales que no son el fondo, que es el Club de París. Claro. Que es el arreglo, yo diría casi negligente por lo menos, que había hecho Kicillof. Esto es previo a irse en 2015. Sí. Firma un acuerdo con París, que lo tuvo que pagar Guzmán, donde reconoce la deuda, reconoce los intereses moratorios y reconoce intereses punitorios, algo insólito. Eso lo tuvimos que pagar ahora. Ese acuerdo negligente, fraudulento. Hubo que pagar, los acreedores privados pagaron deuda en el exterior con este tipo de cambio. Y lo otro es atesoramiento. Todo el que puede agarra los dólares, lo pone bajo el colchón o se lo lleva afuera. Bueno, justamente con esto, hay una estimación de que habría dólares sin declarar, o bienes en realidad en divisa extranjera sin declarar, por aproximadamente 200.000 millones de dólares. Y están ahora elevando un proyecto al Congreso para blanquear, una ley de blanqueo con un tributo muy bajo y que los ingresen de nuevo al país. Sí, sigue siendo... Siempre es todos los años y le de blanqueo. Bueno, con Macri pasó, ahora va a pasar de nuevo. No sé si ya cuántas veces intentan que repatrien, como suelen decir, los dólares al país, pero termina no pasando. Te retruco, ¿qué condiciones debería ofrecer el país para que alguien que tiene divisas afuera las traiga de nuevo? No, lo que pasa es que ahí nos vamos a otro lugar y no tenemos tiempo. Yo me detengo acá, Guille, y te digo... Ingresaron al país 60.000 millones de dólares. No hay dólares en el mercado, no hay dólares en el Banco Central. ¿Por qué? Esto es resultado de la política cambiaria y monetaria del gobierno. Desde 2019 a esta parte. Todos los dólares que ingresaron, al haber una diferencia cambiaria tan grande, un tipo de cambio tan atrasado, impulsado y regulado y determinado por el gobierno y reproducido por el gobierno, se ha generado esta situación. Todos quieren hacerse de dólares y todos quieren deshacerse de los pesos. Entonces, ¿por qué Massa ahora, como antes también, aumentan la tasa de interés? Que es la única medida de las que tomaron que no es humo. Aumenta la tasa de interés precisamente como resultado de esta carestia de dólares. Para que los pesos vayan a los plazos fijos en pesos y dejen de ir a los dólares. Hoy un plazo fijo está pagando efectiva anual 155%. Sí. Lo que pienso también es que el cepo se puso no mucho después de asumir Alberto, de vuelta, o en realidad se lo puso Macri antes de irse, tuvo que volver a ponerlo. Alberto ya empieza con el cepo. Entonces la gente de a pie que pueda comprar de a $200 no es la responsable de ese atesoramiento de los dólares. Por supuesto. Entonces, que uno podía decir antes cuando Macri libera el cepo que se podían comprar hasta, no sé, ayer veía algunos títulos, si querés comprar 5 millones de dólares podés ahora. Entonces, ese atesoramiento, ¿dónde está? O sea, son las mismas, podemos llamarle élites que se mueven en ese ambiente. Vos lo podés plantear así, pero no es correcto a mi juicio. No, para mí tampoco, porque después digo, si había los encargados de cuidarla, no lo hicieron. Pero además, a ver, todos operamos con una racionalidad. Tanto vos como Bulgeroni operan con una racionalidad. La política cambiaria y monetaria del gobierno hace que vos quieras atesorar en dólares, produce que quieras atesorar en dólares.
Es la racionalidad propia del sistema y de la política producida por el gobierno. No es que Bulgeroni es malo y por lo tanto va a ir a comprar. Opera con la misma racionalidad que operás vos. Vos comprás 200, no creo que, No. pero tampoco, ¿no? Bueno, alguien con el CONI compra 200 y Bulgeroni compra 1.000.000, pero la racionalidad está dada por la política del gobierno. Claro. Nosotros venimos diciendo, hay que ajustar estas tensiones porque se van acumulando y va a costar resolverlas. Y entramos en esa situación ya hace tiempo. Claudio, bueno, el tiempo justamente es el que nos apura, pero bueno, cada viernes o cada encuentro semanal vamos tratando de sortear un desafío nuevo. En este caso es que dónde están los dólares que ingresaron en su momento, que hoy vemos mermados por distintas cuestiones externas, pero que en su momento se fueron por falta de medidas concretas por quienes conducen el país hace un tiempo largo.